Tenemos con nosotros a Fernando Maldonado y Alberto Bellé, que son analistas principales de IDG Research. Fernando, Alberto, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, Víctor. Muy buenas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de un 2023 que acaba de comenzar y que, según todas las previsiones, puede ser un año más que interesante, aunque también lleno de incertidumbres. Alberto, ¿qué destacarías del año que acaba de comenzar? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos va a deparar este 2023 del que llevamos, unos cuantos días únicamente? Pues mira, empezaría diciendo una palabra que ha sido elegida por diccionario inglés, el Collins, como palabra del año pasado, a final del año, y nos sirve porque continúa, ¿no? Este año. Es la palabra permacrisis, ¿no? Permacrisis. Permacrisis. Yo recuerdo la expresión permafrost inglesa Sí, sí. de los hielos permanentes, pues permacrisis, un concepto de crisis permanente. Entonces, Eh, a ver, de fondo, que lo hemos hablado alguna vez, pero a lo mejor no desde todos los ángulos, ¿no? Es que los supuestos de estabilidad se rompen. Hemos estado, no sé, 30, 40 años, buena parte de nuestras vidas, en un supuesto de que todo funcionaba, de que los mercados eran perfectos, había suministro de todo, eh, había recursos disponibles para todo, nada se rompía. Esto ahora, ya llevamos 2 años en los que ha dejado de ser así. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas entidades decían, no, no, esto es transitorio y va a haber un retorno a la normalidad. Bueno, pues ahora decimos categóricamente, no va a haber un retorno a la normalidad. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que no vamos a volver al equilibrio estable, sino a un equilibrio inestable. O sea, hay muchas fuerzas trabajando a la vez, operando a la vez, tanto económicas, geopolíticas como tecnológicas, que todas ellas pueden hacer y operan con diferentes dinámicas y a diferentes velocidades. Entonces, puede pasar, esas fuerzas, según si se desequilibran, pueden llevar a nuevas crisis. Es decir, ejemplo, ¿no? El Fondo Soberano Noruego dijo hace unos meses que sufren 100.000 ciberataques al año y 1.000 de ellos son importantes. 1.000 ataques son importantes, 1.000 ciberataques importantes. A ver cómo interpretas eso, ¿no? Esto ellos que lo han dicho, ¿no? Están los que no lo dicen. Pero los que hablan de un riesgo sistémico en la economía. Esto está apoyado por otro estudio, por ejemplo, del Banco de Pagos Internacionales, que dicen que, eh, que los bancos centrales nacionales han hecho un estudio, vamos, que el sistema bancario no está preparado para ciberataques a escala, a día de hoy. Ujú. Pero esto, de nuevo, estos son los que lo dicen. ¿Qué sector puede decirse que esté preparado, no? Claro. Esto hablando de ciberataques. De hecho, este fondo noruego, em, a la hora de invertir, va a considerar la ciberseguridad como un factor importante a la hora de tomar sus decisiones de inversión. O sea, el que no tenga ciberseguridad no va a ser atractivo como elemento de inversión, ¿no? Este es un ejemplo, pero está el ejemplo de cualquier ejemplo, el transporte. El transporte ya no está garantizado. Cuando tú planificas una logística, cuando cualquier industria planifica una logística, tiene que pensar que el transporte no está garantizado en plazo o en el propio suministro. El tema geopolítico, vale, con la guerra de Ucrania, ¿no? Pero, ¿qué pasa si China invade Taiwán? ¿Cómo impacta en la industria de semiconductores o en otras industrias? ¿Qué ocurriría? Sí. El tema energético. Hemos visto, eh, hemos visto apagones, pero ¿qué pasaría si hubiera un apagón de cloud que durara más de unas horas? Que durara 3 días. ¿Qué pasaría? ¿Puede ocurrir? Porque todavía no son autosuficientes los actores. Estamos, y luego, aparte de esto, están las tecnologías que pueden transformar la economía. Desde cloud con su efecto transformador, la impresión 3D, tecnologías que a lo mejor por tema de coste no han entrado digamos, en el mainstream o no han entrado en la primera línea, pero están ahí y hablamos de reindustrialización. O sea, a donde quiero llevarte es a la idea de que hay un montón de fuerzas actuando, que ahora a ver, todo el mundo preveía una fortísima recesión en 2023 o una recesión, decían, inevitable. Ujú. Es verdad que hay países en recesión, pero por ejemplo España no está en recesión. ¿Quiere decir que vayamos a recuperarnos? Otros dicen que no, que ahora va a haber una recuperación. O sea, estamos oyendo dos predicciones contrarias al mismo tiempo, una recesión inevitable y una recuperación inevitable. A ver, ¿quién acierta y quién se equivoca? Los dos aciertan y los dos se equivocan. La idea es,
hay un montón de fuerzas en sentidos opuestos actuando a la vez que pueden desequilibrarse en cualquier momento. Entonces, por eso queremos decir la idea de equilibrio inestable. Y en tu opinión, Fernando, ¿qué va a cambiar este año con respecto al 2022 y sobre todo viendo este panorama que acaba de pintar Alberto de esas dos fuerzas que pueden hacer cambiar en cualquier momento pues, las predicciones que están establecidas o que se están haciendo? Sí, yo antes de pasar a lo que puede cambiar, déjame que recoja el guante donde lo ha dejado, donde lo ha dejado Alberto, ¿no? De un poco la situación económica, ¿no? Es como, digamos, es como un castillo de naipes, ¿no? Cualquier cosa que suceda puede hacer que este se derrumbe, ¿no? La economía se ha vuelto impredecible, ¿no? Lo comentaba Alberto, hemos pasado en un mes de pensar que había una recesión, ahora pensamos que podemos sortearla, ¿no? En unos meses pues hemos visto cómo, digamos, las expectativas sobre lo que iba a ser la inflación pues han cambiado, ¿no? Teníamos unas expectativas de una inflación más alta y, bueno, pues nos han sorprendido unos datos positivos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto ha hecho que empiece a cambiar un poco ese sentimiento, ¿no? De hacia dónde nos dirigimos. Pero predecir la evolución de la inflación, por ejemplo, es muy complicado, ¿no? Hay muchas dinámicas que van por debajo. Hemos visto, por un lado, tenemos, oye, cómo se comportan, digamos, los bienes frente a los servicios, ¿no? Parece que los bienes este año no van a crecer tanto y que probablemente los servicios sí que tengan un proceso inflacionista todavía ahí activado. Luego tenemos otra dinámica que es la visión de la inflación en términos generales, ¿no? Y lo que es la inflación subyacente, ¿no? En términos generales, que incluye, digamos, esos precios, esos costes o precios energéticos y de alimentos, que es mucho más volátil, ¿no? Que nos mete ahí en una montaña rusa. Cuando quitamos eso y nos quedamos con la inflación subyacente, pues lo que estamos viendo es que bueno, todavía persisten ahí unas presiones inflacionistas importantes y esto es lo que preocupa a los bancos centrales, ¿no? Al Banco Central Europeo. Por tanto, durante 2023 hay una cosa que está clara y es que los tipos de interés pues van a seguir subiendo. Ya veremos si de forma más o menos agresiva, pero van a seguir subiendo. Y esto cambia la dinámica del mercado, ¿no? O sea, llevamos desde más de una década, ¿no? Con esto de tipos de interés muy bajos, ¿no? Con el dinero gratis, como dicen algunos, y esto ha cambiado. Y al cambiar esto, pues entramos en una situación, en un escenario completamente distinto. Esto afecta desde luego a la capacidad de endeudamiento, da igual de particulares, de empresas, de países, ¿no? Pero también a la parte de la inversión. Y aquí la inversión hemos visto durante la última década, ¿no? Que ha fluido mucho dinero hacia el mundo tecnológico, hacia las startups, y ahora este flujo parece que se empieza a cortar, ¿no? Y que sobre todo se vuelve más selectivo. Eh, un dato al respecto, ¿no? En 2021 había en Europa 100 empresas o 100 startups consideradas como unicornios, ¿no? Estas empresas que tienen una valoración que supera los 1.000 millones. Bien, pues arrancamos 2023 con, creo que son 30. Es decir, por el camino nos hemos dejado 70. Entonces, bueno, esto es un poco una nueva dinámica que vamos a ver. Venimos de cierta alegría, ¿no? De muchos fondos dirigiéndose hacia toda esa innovación tecnológica y tal. Y ahora esto no quiere decir que que vaya a desaparecer, pero sí, definitivamente va a ser mucho más selectiva. Y si quieres, ahora ya entramos en esa parte que preguntabas, ¿no? De lo que ha cambiado, ¿no? Y enlazando con todo esto, ¿no? Digamos que venimos de una situación, o sea, la situación de pandemia pues generó, vamos a decir,
como una burbuja, ¿no? Unas expectativas en torno a lo que iban a ser nuestro estilo de vida, los negocios, todo iba a ser, digamos, mucho más digital, ¿no? Hemos visto pues, en las valoraciones bursátiles de muchas empresas, me da igual, desde Netflix hasta los gigantes tecnológicos, empresas como Pelotón, todo tipo de empresas que estaban asociadas a esa mayor digitalización, bueno, pues han tenido, digamos, unas valoraciones importantes. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? Bueno, pues que hemos visto un golpe de realidad, ¿no? Hemos visto cómo, bueno, pues la valoración bursátil, por ejemplo, de las grandes tecnológicas se ha desplomado, ¿no? En especial en el caso de Meta, ¿no? Que se ha desplomado más de un 20%, ¿no? Además, hemos visto una serie de despidos, ¿no? Toda la industria tecnológica pues, ha ido anunciando distintos despidos porque, bueno, tenían unas expectativas diferentes, pensaban que iba a seguir un poco toda esa burbuja que se había iniciado en esto. Entonces, el último caso, pues tenemos Salesforce, que ha arrancado el año, ¿no? Hablándonos de un ajuste de un 10%, un despido de un 10% de su plantilla, reconociendo, ¿no? Bueno, pues que han hecho un error de cálculo, ¿no? Y este error de cálculo tiene que ver con esa burbuja, ¿no? Al final, lo que hemos visto es que transcurrido ese periodo de pandemia, ha habido, aparte de la situación económica, también hemos visto que nos hemos convertido mucho más híbridos de lo que se esperaba, ¿no? Es decir, seguimos yendo a los gimnasios, seguimos yendo al cine, seguimos yendo al trabajo. Es decir, ahí ha habido un ajuste, una hibridación, donde, bueno, pues cada negocio tiene que encontrar esa hibridación y por tanto, lo que ha cambiado es que hemos pasado de inflar una burbuja en torno a lo digital, ahora la estamos ajustando más a la realidad. Por tanto, el cambio es por las bravas, ¿eh? Es un golpe de realidad lo que nos estamos llevando a principios de año. Un año además en el que se está hablando de muchas tendencias tecnológicas, pero en vuestra opinión, Alberto, Fernando, ¿con cuál os quedaríais o con cuáles os quedaríais? Antes de entrar en la propia tendencia, quería, Víctor, también apuntar a otro aspecto que cambia. Adelante. Es la forma de gestión. Es decir, de lo mucho que cambia, además de lo que ha comentado Fernando, ¿no? ¿Cómo hacer frente a esto? Sí. Pues hay un aspecto que queremos destacar, es el cambio de eficiencia a resiliencia. A ver, no es que sea nuevo, antes ya lo habíamos empezado a comentar, pero esta Navidades hemos visto pues cómo los temporales de Estados Unidos, por ejemplo, pues han hecho mucha pupa a las aerolíneas y por tanto a los pasajeros. ¿Por qué? Porque en particular una de ellas, ¿no? Southwest, pero bueno, ella porque había sido una empresa que se había centrado mucho en afinar los costes, en conseguir una gran eficiencia a cambio de a lo mejor de no invertir, de no estar preparada para dar respuesta a situaciones imprevistas, como un temporal a gran escala. Entonces, claro, esto no se trata de señalar con el dedo a esa empresa, sino es que aplica a muchos sectores. Fíjate, se aplica a sectores que aplica a uno que a lo mejor no se hemos dado mucho cuenta porque está un poquito por debajo del radar, que es el tema de las medicinas. Es decir, cuando China ha abierto las compuertas, ha habido entre ese factor combinado con un invierno sin mascarillas, es decir, sin confinamiento y sin mascarillas en todos los ámbitos, pues ha vuelto, bueno, pues la presencia de enfermedades bacteriales, no de gripe, sino de catarros producidos por bacterias. Claro, ¿qué ocurre? Que la industria farmacéutica había recortado, pero claro, durante el confinamiento ha habido mucho tiempo en el que se los han tenido que comer, porque no ha habido catarros. Todo era COVID. ¿Ahora qué ocurre? Está habiendo una carencia de medicamentos. Te hablo de noticias de hace una semana, dos, de antibióticos y de antipiréticos y de paracetamol y estas cosas. Esto está un poquito por debajo del radar, pero tú te puedes imaginar un entorno en el que no tengas un antibiótico o en el que te duele algo y no tengas un paracetamol o un ibuprofeno en la farmacia. Bueno, a ver, por detrás de esto hay
hay un cambio de modelo de gestión. Es decir, porque en el Reino Unido están prohibiendo exportar y guardar. Y esto, a los que nos escuchan que son distribuidores, imagínate que os prohíban guardar equipos si hay rotura de stock. Déjame guardar un poco por si acaso. No, no, no. Está prohibido en algunas medicinas a día de hoy. No lo puedes guardar. ¿Por qué? Porque lo tienes que colocar, porque lo necesita el mercado. Pero sí, esto es un nuevo modelo que todavía estamos aprendiendo, de nuevo vinculado con esa inestabilidad. Entonces, ya no funciona el modelo de eficiencia, porque hay demasiados cambios. El modelo de eficiencia funcionaba cuando había unos pilares de estabilidad sobre los que, y unos márgenes estrechos en los que cambiaba todo. Ahora los márgenes se han roto, los cambios son muy fuertes. Entonces estamos hablando de cosas que no habíamos oído nunca. De prohibir exportar medicinas. Los gobiernos guardan, pero las empresas distribuidoras no pueden guardar. Esto es nuevo. Pero ¿a dónde apunta esto? El modelo de eficiencia oye, construyo sobre unos supuestos de estabilidad y entonces atornillo o mejoro la eficiencia, ya no vale. ¿Por qué? Porque te viene una crisis y te lo desmonta. Entonces, esto aplica a las aerolíneas, aplica a los medicamentos, va a empezar a aplicar a la industria de alimentación. Es decir, porque están sujetas a unos costes muy fuertes, va a aplicar a todas las industrias. Entonces, el asunto está en que si vives en un paradigma de estabilidad, vas a tener una fatiga de crisis, porque va a haber demasiadas crisis que gestionar. Si abandonamos ese paradigma de estabilidad y entramos en un modelo de gestión nuevo, en el que en vez del just in time sea el just in case, y en vez de la eficiencia pura sea la resiliencia, entonces ya nos preparamos para un nuevo entorno. Dicen los antropólogos que en el fondo es de donde venimos, que esto estabilidad, hablamos de millones de años, esto ha sido un segundito. Estamos acostumbrados a dormir en cuevas, a vivir cazando y a no saber lo que vamos a cazar al día siguiente. O sea que dicen que estamos hechos para esto. Perdona. Sí, pero no estamos acostumbrados, Víctor, no estamos acostumbrados. Exacto. Y os preguntaba por las tendencias tecnológicas. ¿Cuáles veis que van a predominar durante este año o cuáles pensáis que van a ser las principales tendencias tecnológicas que van a predominar o que van a ser más demandadas por las empresas? Vamos a elegir, hay muchas, ¿no? Entonces, vamos a elegir una cada uno por plantear un momento de reflexión y porque son las que más cambian. Hay muchas que son continuación de lo existente con variaciones, pero yo creo que hay dos cambios importantes. Uno es la desaparición de las cookies, que aunque se está posponiendo, que sigo, pero bueno, va a ocurrir más pronto, más pronto que tarde. ¿Esto qué indica, ¿no? Como tendencia? Pero las empresas estaban acostumbradas a estar en segunda línea de relación con el cliente. Es decir, yo estoy en segunda línea, recojo las cookies y tengo un conocimiento del comportamiento del cliente que me vale para mi marketing, para todas mis políticas de publicidad online, para nuestra relación, para mis modelos. Bueno, esto desaparece. De repente esa información desaparece. Que era información del comportamiento del cliente online. ¿Qué ocurre? Que las empresas van a tener que saltar a la primera línea de relación con el cliente. Es decir, ya no vas a poder recoger la información de un Google, de un buscador, de un frontline que la captura, sino que se van a tener que poner ellas en esa primera línea. Es decir, va a haber que buscar formas creativas de ser más interactivo. Y todo se va a volver un poco más interactivo. ¿Por qué? Porque lo van a necesitar para conocernos. Porque si no, ¿cómo nos van a conocer? ¿Cómo van a personalizar la oferta? Entonces, ahora se encuentran las empresas en ese momento de búsqueda. Todo es susceptible de ser interactivo y entonces se abre un territorio nuevo para innovar, para ser valientes y para arriesgar. Y esto es muy interesante. Sí, yo creo que, bueno, como tendencia, ¿no? de 2023, bueno, yo creo que está claro que durante las últimas semanas se ha producido, digamos, un shock en el mercado, ¿no? Con el lanzamiento del chat GPT-3, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa. Digo un shock porque en apenas unos días ha conseguido, vamos, superar el 1 millón de usuarios, ¿no? Y bueno, lo tenemos en su versión de texto, en la versión de imágenes, vídeo, en fin, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, pues este es un año que va a dar mucho de qué hablar. Con este tipo de tecnología suele pasar una cosa y es que, digamos,
infraestimamos el futuro y sobreestimamos el presente, ¿no? Cualquiera que haya jugado un poco, ¿no?, con estos chats se da cuenta de... ¿no?, tiene una doble sensación, ¿no? Por un lado dice, ojo, esto es... esto va a cambiar el mundo, ¿no? Lo va a cambiar todo, pero por otro lado también percibe que le queda, que todavía le queda un poco, ¿no? Le queda por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es porque bueno, tenemos que aprender a hablar con las máquinas, ¿no? Todavía no sabemos hablar bien con estas máquinas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya empezamos a hablar de la figura del prompt engineer, ¿no? Esta persona que es capaz de comunicarse de forma efectiva con la máquina, ¿no? Esto venimos viéndolo ya en el mundo, cómo ha cambiado, digamos, el mundo del arte, ¿no? Donde, bueno, pues ha habido ahí también una revolución, ¿no? Con todos estos, el Midjourney, Stable Diffusion y todos estos que también, bueno, pues han puesto el mundo del arte un poco patas arriba con todas esas creaciones a través de esta inteligencia, ¿no? Y donde, bueno, pues ya vemos incluso que hay un mercado de instrucciones o descripciones, ¿no?, para generar estas imágenes y ahorrarnos un poco el trabajo. O sea que no es tan sencillo, ¿no?, comunicarse con... Pero bueno, como sabemos, todas estas tecnologías tienen un proceso de aprendizaje y, bueno, pues irán mejorando de forma exponencial y también tendremos que mejorar nosotros, ¿no? Porque estas máquinas te dicen lo que tú les dices que te digan, no lo que tú quieres. Tienes que saber expresarte de forma adecuada. Al final, lo que estamos viendo es bueno, pues una tecnología que entra en un terreno completamente nuevo, ¿no? Porque antes, cuando hablábamos de tecnologías que incrementaban nuestra productividad, pues normalmente pensábamos en tareas repetitivas. Ahora entramos, digamos, en tareas más tienen que ver con la creatividad, ¿no? Todas esas agencias, por ejemplo, de marketing, publicistas, todos esos diseñadores ahora encuentran una herramienta que les ayuda, que hace que el proceso creativo sea más productivo, ¿no? Esto es una auténtica revolución, ¿no? Y bueno, pues, ¿dónde ubicamos esta inteligencia artificial generativa? Pues vamos a decirlo así, es el copiloto de muchos de los trabajos, ¿no?, que actualmente, bueno, pues la tecnología llegaba hasta cierto punto, pero ahí se quedaba, ¿no? Y ahora da el salto y se fusiona, ¿no? Se queda embebida en esos procesos creativos donde antes la tecnología no llegaba. Por tanto, y volviendo un poco a lo que es la tendencia, ahora va a llevar su tiempo, no va a sustituir, como siempre que surge lo de la tecnología, la inteligencia artificial. Yo creo que lo ubicamos más en un terreno de asistente, de convertirse en el copiloto en muchas funciones que hasta ahora no llegaba. Fernando Maldonado, Alberto Bellé, analistas principales de IDG Research, muchas gracias por vuestro análisis. Gracias, Víctor. A ti, Víctor.